Tengan todos muy buenos días, ya a una nueva Parashat, o diríamos algunos, la última Parashat, la última Parashat del recorrido de todo un año. Ya sabemos que Rosh Hashanah ya fue, pero siempre se pasan unas dos o tres Parashat para el próximo. Ya para la próxima semana estar comenzando ya con un nuevo ciclo de Génesis, ¿cierto? El Bereshit, como se le llama, para otro año de aprendizaje. Muchos de los sabios hablan sobre esto, que en esta porción, terminada esta porción, le piden al Eterno, a Hashem, ¿cierto? Eh, Poder olvidar lo anterior y empezar de cero, para tener esa sensación de poder aprender desde ya, desde cero, desde el Génesis en adelante. Es como algo que es tanta la fascinación por la Torá, el deseo de recibir Torá, que ellos lo hacen así. Sea también nuestro deseo, siempre ansiar la Torá, amarla, ¿cierto? Entonces, tiene que haber siempre esa alegría, porque estamos terminando ya casi, ya terminamos esta fiesta de Sukkot, que es llena de alegría, llena de energía, ¿cierto? Porque la pudimos vivir así, porque no podemos decir lo mismo de algunas otras personas que a lo mejor tuvieron cosas que les entristecieron, muchas cosas que llegan, pero nosotros en lo posible tratamos de transmitir alegría en cuanto a nuestra familia, en el trabajo, incluso en el mundo secular. El día de ayer yo iba escuchando en la locomoción colectiva, iban escuchando la radio y decían que era el Día Internacional de la Sonrisa. O sea, igual, es como que Dios mismo conecta todo con los pensamientos de las personas, así que ahí un poco nosotros tratando de llevar alegría a las demás personas, porque muchas veces va a llegar a tu trabajo, todo serio, todo concentrado en tu trabajo, que no es malo, pero siempre hay que transmitir alegría, siempre transmitir alegría, ya sea de donde estés, en tu hogar, si pasa algo más o menos que te dé cólera o tristeza, siempre tratar de buscar la solución con alegría, con algo que ilumine el lugar, ¿no? Que al final terminemos en lo mismo y nos enfrasquemos en, en seguir con esa negatividad. Entonces, este año ha sido un año maravilloso, siempre terminando con esta fiesta que es maravillosa y ya en la próxima semana, la próxima porción, comenzando nuevamente con el Bereshit para un nuevo año, ¿cierto? Muchos dirán, pero en diciembre termina el año. No para el ámbito espiritual, porque el ámbito espiritual, como metafísico, ¿cierto? Es en este tiempo. Así que nosotros así lo hemos percibido y así lo vamos a ir adaptando a nuestras vidas, ir alejándonos de lo secular que siempre estábamos acostumbrados. Y esa es la razón por qué Dios nos ha metido, nos ha puesto en esta espiritualidad. Entonces, la porción de esta semana, que es la última, es la número 54, ¿cierto? Que fue dividida en todas las porciones. Es Besot Aberajá, que significa esta es la bendición. Y esto está en Deuteronomio, ¿cierto? El último libro que escribe Moisés, de Barim, ¿cierto? 33, del 1 al 34, ¿cierto? Al- al- todo el final hasta donde termina los escritos. Desde 33, del 1 al 34. 34 es el último capítulo, y hasta el versículo 12 es donde termina toda la Torá. Y ahí hay muchos, aunque es una de las más cortas, pero hay muchas bendiciones. Y eso es de lo que se trata, Besot Berajá. Dice, esta es la bendición. Podemos ver que en el principio de, de este libro de Devarim, ¿cierto? En la misma porción de Devarim, comienza con reclamos de Moisés hacia el pueblo de Israel por todo lo que vivió, por todo lo que hicieron, por todo lo que renegaron en el desierto, ¿cierto? Ellos hicieron como lo contrario que debían hacer,
y Dios siempre lo bendecía, les daba milagros, les daba cosas, les daba comida, les daba agua, sus calzados no se gastaban, su ropa tampoco. Y así el pueblo de Israel siempre renegando. Entonces Moisés le hace reclamos, pero ya al final de este libro, como sabíamos que era el corazón de Moisés, bien lleno de amor, ¿cierto? Él a cada tribu empieza a bendecir. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta porción. Vamos a leer un poco lo que dice la porción literal en Parashat Besot Berajá, ¿cierto? La porción de el capítulo 33, ¿cierto? Dice que estas palabras de Moisés son una combinación de bendiciones y profecías. Hay que tener claro, siempre dicen en los últimos versículos de esta porción, dice que no se levantó profeta como Moisés. Entonces Moisés cuando hablaba algo de parte de Dios, también era una profecía. Siempre hay que tener en cuenta eso. Simón fue deliberadamente excluido de estas bendiciones por la amonestación que recibió de su padre Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis en el 49:5, ¿cierto? Por lo que él cuando Jacob bendijo a sus hijos de por vida esta tribu de Simón, ¿cierto? Fue excluida. Y también porque por los transgresores de Baal Peor fueron descendientes de Simón. También esa es otra razón. En número 25:3 puede encontrar eso si lo quiere buscar. Sin embargo, la bendición de Judá, ¿cierto? Yehudá como en hebreo, alude elípticamente a Simón. Al expresar en el versículo 33:7, Hashem escucha la voz de Judá. Las palabras Simón y Shema tienen la misma raíz de escuchar, ¿cierto? Entonces la Torá Emet dice que Moisés bendice a la tribu, o sea, Moisés bendice a Israel tribu por tribu, primeramente expone el mérito de Israel. Y vamos a leer unos 5 versículos para tenerlo como base. Dice, y esta es la bendición con que Moisés, hombre de Elohim, ¿cierto? Bendijo a los israelitas antes de su fallecimiento, o sea, ya está listo para morir. Dijo así, Hashem vino del Sinaí, brilló para ellos desde Seir, apareció desde el monte Parán y luego vino con parte de las sagradas miriadas, las miriadas que es decir de ángeles, y de su mano derecha les presentó una ley de fuego. También él mostró su amor a sus pueblos. Todos sus santos están en tu mano. Aquellos que se pusieron a tus pies y aceptaron sobre sí, perdón, tus mandamientos. La Torá que nos ordenó Moisés es herencia eterna de la congregación de Jacob. Él se tornó rey de Jeshurun. Cuando se reunieron los jefes de los pueblos, la tribu de Israel en unidad. Eso es lo que habla y relata la Torá, ¿cierto? Y esta es la bendición. Quiere decir que en estos dos últimos versículos de la parashá anterior, ¿cierto? Del capítulo anterior, la Torá nos recordaba por qué Moisés no entraría en la tierra prometida, ¿cierto? Como se le había dicho. El salmista, ¿cierto? David Amelech, lo relata así en el Salmo 106:32. Ellos exacerbaron sobre las aguas de Meribá y le resulté el mal para Moshe por causa de ellos, ¿cierto? Recuerdan que fue el evento del agua de la piedra, de la roca, ¿cierto? El cual fue el motivo de por qué Moisés no entró a la tierra prometida en su escrito, en su forma literal. Sabemos que espiritualmente tiene otro significado y eso lo puede revisar en parashat anteriores donde explicamos eso. Pero ahora, al final de su vida, ya que de acuerdo al Talmud y el Midrash, ¿cierto? El cual es las clases que estamos viendo de Midrash, este era su último día de vida. O sea, aquí ya Moisés está en su último día de vida, quizás a horas de morir. Entonces Moisés
en él mismo predomina el amor y a su pueblo, ¿cierto? Al cual dirigió por tanto tiempo, a quien ama más que a un padre a sus hijos. Esa es la comparación del amor de Moisés hacia el pueblo de Israel. Ya sabemos que este pueblo de Israel era la próxima generación, no eran los que salieron de Egipto, a excepción de Caleb y Josué, o Joshua. Entonces el amor sublime de Moisés le hace olvidar lo que cualquier otro hubiera recordado. Como les decía, Moisés se quedará en el desierto con los que salió, ¿cierto? A la que había sacado de Egipto, pero bendecirá a los hijos, a la nueva generación, con la sinceridad de su corazón y el deseo de su alma. Esta para allá establece esto y la conexión directa con el pasaje anterior basado en el comentario de Rabí Moshe David Bali. Son extractos que sacamos de aquí de la Torá del rabino Mordejai Ederi. No obstante, inspirado en un Midrash, se entiende que la bendición de Moisés continúa la que había pronunciado Jacob, ¿cierto? Es como una continuación de la que Jacob en sus últimos momentos en Egipto, ¿cierto? Cuando estaba ya muy anciano, bendice a todas las tribus, a todos sus hijos. Es como esta bendición de Moisés es como una continuación de aquella, porque siempre era dado que los patriarcas más elevados podían dar estas bendiciones. Entonces, al concluir las palabras, el texto dice, Benzot, y o sea, esta es la bendición que había dicho Jacob para sus hijos. Ahora Moisés continúa con aquella bendición y por eso la Torá, ¿cierto?, marca la continuidad de ideas, comenzando el relato con la palabra Besot, o sea, y esta. Los sabios del Midrash descubren que en esta bendición la estructura futura de las oraciones centrales que dirigirán a los hijos de Israel, incluyéndolo a nosotros. A saber, por ejemplo, los ores a Dios por su grandeza, la expresión de nuestros anhelos, esperanzas y rogativas, agradecimientos a Dios por su bondad con Israel y el reconocimiento de su grandeza. Este es el esquema y el pasaje que se pronuncia en silencio durante cada oración formal hacia Dios. ¿Cierto? Es como una referencia para eso. También podemos ver, dice que Dios vino del Sinaí, porque nombra eso en el versículo 2, y desde Seir les brilló y resplandeció desde el monte Parán. Dios le ofreció la Torá a todas las naciones. Esto es un dato que muchos no saben. Yo sé que los de aquí sí lo saben, porque el maestro lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho. Entonces Dios primeramente le ofreció la Torá a todas las naciones del mundo, pero todos la rechazaron, dado que sus leyes iban en contra de sus malos rasgos innatos de sus malas inclinaciones. Entonces Dios le ofreció la Torá a los israelitas y ellos contestaron, eso haremos. Eso fue una respuesta que fue la respuesta de todos los israelitas. Aunque sabemos que muchos no hacen, pero hay, hay sabios, hay sadikim que sí hacen su Torá. En el monte Seir es el territorio de Sab, ¿cierto? De Edom. El monte Parán es el territorio de Ismael. Entonces enseña que Saúl e Ismael son los primogenitores espirituales de las 70 naciones, ¿cierto? Dejando de lado a Israel. Cuando sus descendientes rechazaron la Torá, todas las otras naciones lo siguieron, dado que los malos rasgos de estas naciones las alejan de la Torá y la santidad, y en el lugar de Dios le dio esa santidad al pueblo de Israel, o sea, a los descendientes de Isaac, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob. De aquí podemos aprender que cuando las personas desean alcanzar la comprensión de la Torá, primero debe eliminar sus malas inclinaciones o sus malas
características. Eso lo dice el Likutei Moharan del rabino Nachman de Breslau. Entonces, hay mucha enseñanza eh, de recibir esta Torá, de atesorar esta Torá, de todas las bendiciones de escritas en este libro vienen para aquel que añora la Torá. Maravilloso. O sea, nosotros que deseamos que, como le preguntaba a una hermana, ya a las 8 de la mañana, eh, madrugando para poder escuchar estas enseñanzas, es porque en ellos existe un deseo tremendo. Es como, es como cuando usted espera algo que ha querido por tiempo, eh, esperar estas porciones, esperar esta enseñanza, ya sea de quien sea, porque no sea porque yo lo estoy diciendo, sino porque las palabras de la Torá nos bendicen. Y entonces está muy relacionado con el nombre de esta porción. Y esta es la bendición. ¿Cuál es la bendición? Es esta Torá. Estas palabras que están escritas en este libro, no las maldiciones, aunque las maldiciones nos ayudan a poder comprender en qué nos podríamos meter, porque Dios en unas parachas anteriores dice, puso la maldición y la bendición frente a nosotros. Pero siempre recomienda, elige la bendición, elige el bien. Entonces Dios quería que todos tuviesen la Torá, y Él quiere, aún lo quiere, pero cuando se la llevó a las naciones, ellas la rechazaron. Entonces muchas veces yo puedo ver que aquí en esta comunidad que tenemos, hay muchos que se han integrado. Puedo ver los grupos que hay muchos que dicen, yo quiero formar parte, pero no asisten a las clases, no asisten a las reuniones. Entonces, ¿habrá un real deseo? No quiero juzgar a nadie con esto, pero yo lo medito y a veces yo igual caigo en eso. Entonces, quiera Dios que nuestras malas inclinaciones, nuestras malas características desaparezcan de nuestros pensamientos, ¿cierto? Para que añoremos siempre la bendición de la Torah. Y si usted pudiera recopilar todas las bendiciones que aparecen en la Torah, usted y las haga propia para usted, usted sería una persona distinta, una persona bendecida, una persona que solamente hablaría de Torah. Se lo aseguro. Entonces, cuando Dios le ofreció la Torah a las naciones, trajo junto con ellas pensamientos de Teshuvah, pensamientos de arrepentimiento, pensamientos de retorno. Sin embargo, las naciones no querían recibir la Torá y la rechazaron. Cuando Dios le ofreció la Torá a los judíos, a los israelitas, ellos recibieron la iluminación del arrepentimiento y estuvieron de acuerdo en aceptarla. De esa manera, entonces, los judíos se transformaron en el pueblo elegido. No es porque Dios dijo, ya, este pueblo va a ser, aunque Él los ofreció a todos, pero los que únicos que escogieron y eligieron seguir a estas enseñanzas fue el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. Entonces, este concepto desafía esta lógica. Los judíos son llamados Am Segulá, o sea, a una nación especial, pues una segulá es un remedio maravilloso, es un antídoto, como muchas veces lo he dicho en algunas predicas. La Torá, los preceptos, todas las cosas que se hablan, las bendiciones, son antídotos, son remedios para nuestras desconexiones, para hacer teshuvah, para hacer el retorno. Entonces, todo esto desafía la comprensión humana, por eso la gente no lo entiende. Nosotros debemos transmitirlo de una forma que ellos lo puedan entender. Entonces, ¿cómo es posible que una nación pueda ser escogida o elegida por sobre todas las otras demás naciones? La misma pregunta se aplica en cada generación. ¿Por qué algunas personas siguen el sendero verdadero mientras que otras que quieren servir a Dios, ¿cierto? A lo mejor lo tienen en sus pensamientos, siguen senderos que no siempre son los correctos? No sé, llevando a idolatría, llevando una religión que les reprime tal y tal cosa, y así. En verdad, Dios se lo revela a cada uno. Dios ha puesto en el corazón, una parte de Eclesiastés dice que Dios ha puesto ley y eternidad en sus corazones. Eso ya viene en nuestro paquete. Entonces, cuando una persona está dispuesta a sacrificarse o a querer seguir a Dios, merecerá una revelación divina
De esta manera merecerá ser elegido por Dios. Qué maravilloso. Entonces, esa es a modo de una introducción de por qué estas bendiciones vienen hacia cada uno de nosotros. Entonces, Besot Aberajá, Moisés bendice a las tribus antes de su muerte. Es lo que relata el Midrash en esta porción. Entonces, cuando Dios, Hashem, ¿cierto?, le ordenó a Moisés, sube al monte Nebo y allí morirás. Allí fue donde murió, supuestamente, o sea, nunca se encontró el cuerpo, pero eso ya es para otra clase. Entonces dice que el ángel de la muerte pensó que tenía permiso de llevarse el alma de Moisés. El ángel bajó y comenzó a revolotear sobre Moisés, o sea, como a acecharlo. Pero cuando Moisés lo divisó, lo apresó y lo arrojó al piso. Mire, la lucha de Moisés con el ángel de la muerte. Dios me aseguró que tú no tienes poder sobre mí, le dijo Moisés. Quédate quieto y escucha cómo bendigo a las tribus. Entonces Moisés obligó al ángel de la muerte a escuchar las bendiciones. Moisés quiso que su acción final fuese bendecir al pueblo de Israel. Él había comenzado, como ya le había dicho en Devarim, con reproches y también lo había reprendido con el canto de Jacino, ¿cierto?, en la paracha anterior, y ahora quería concluir bendiciéndolo. Los profetas posteriores aprendieron de Moisés a concluir los sermones de reproche con palabras de aliento y bendiciones al pueblo. Esto es una gran enseñanza porque a veces cuando enseñamos, me incluyo, todos los que enseñamos muchas veces, al no tener la sabiduría que Dios pide a veces, y la mayoría de los predicadores, reproche, 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 pero nunca traen consigo el antídoto a aquel reproche. Eso es fundamental para alguna persona que enseña. Cuando empecemos a ver las faltas en los demás de una buena manera, no estamos hablando de como esas personas que dicen, subió al estrado, al púlpito, como le llaman, a dar palo, a tirar palo. No, la función del que enseña es enseñar. La función del que enseña es educar y dar solución a los problemas que tenemos todos en general, porque esto es en general. No hay nadie que aquí venga y diga yo me lo sé todo, no necesito del reproche de la Torá. El pueblo de Israel lo necesitó, nosotros también lo necesitamos. Pero siempre, y vuelvo a repetir, los profetas posteriores aprendieron de Moisés a concluir los sermones de reproche con palabras de aliento y bendiciones al pueblo. Esa es la forma, esa es la manera, porque yo podría como lo hizo Moisés al principio, reprochar, reprochar, reprochar. Pero, ¿y cuál es la solución de aquello que yo estaba cometiendo? Aquí Moisés, en esta porción, les da la bendición, les da las palabras de aliento para que ellos puedan seguir adelante, ¿cierto? También alienta, perdón, al líder que lo va a suceder, ¿cierto? A Yehoshua, o Josué, como le quiera decir. Entonces, la Torá llama aquí a Moisés hombre de Dios. Eso es en el 33:1. Este distintivo le fue otorgado una vez que hubo bendecido al pueblo de Israel, ya que el que defiende y alaba al pueblo es elevado por Hashem. La bendición de Moisés fue superior a la de todos los otros Sadequim anteriores. Aquí vamos a ver una serie de comparaciones. Aquí el Midrash se dedica a hacer esto, de comparar cómo fueron los Sadequim o los justos anteriores, desde Adán y hacia todos los de renombre, hacia que llega después hasta Moisés, ¿cierto? Entonces, todo esto que los precedieron, incluso superior a la de los patriarcas, mire, superior a Adán, superior a Abraham, superior a Noé, superior a Jacob, a todos los patriarcas. Es la elevación de Moisés fue superior a ellos. Entonces muchas hijas se comportaron valientemente, pero tú la excediste a todas. Eso está en Michelet 31:29, que es los proverbios. ¿Cierto? Este versículo se refiere a Moisés, que fue más grande aún que los patriarcas.
El Midrash ilustra la superioridad de Moisés a través de una conversación ficticia entre él y los grandes justos que lo precedieron. Primeramente, Adán le dice a Moisés: soy superior a ti porque fui creado por Dios directamente. En cambio, tú fuiste engendrado por padres. O sea, como anteponiéndose a eso, como diciéndole: yo soy mejor que ti porque Dios me creó del barro, me dio aliento de vida, no estuve en un vientre de ninguna madre, y en cambio tú sí. Pero Moisés le responde y le dice: perdiste tu superioridad cuando pecaste, pero los rayos de gloria con los que Dios me recompensó, nunca los perdí. Fue la respuesta de Moisés. Ahora Noaj o Noé le dice a Moisés: recuerden que esto es el Midrash y esto es una conversación ficticia, ellos nunca se toparon. Entonces dice: soy superior a ti porque a mí me salvaron del diluvio y me transformé en el padre de toda la humanidad, ¿cierto? Conocemos el concepto de Benei Noach, ¿cierto? Los hijos de Noé, después del diluvio, el arco, ¿cierto? El pacto, el Brit, y, y a eso se refería Noé. Pero Moisés le responde, le dice: tú te salvaste, pero no salvaste a tu generación. O sea, quiere decir que salvó solamente a su familia, a los 8 que se salvaron. En cambio, yo no solo me salvé, sino que cuando Dios quiso destruir mi generación luego del pecado del becerro de oro, lo salvé a ellos también. O sea, también tenía una ventaja sobre eso. Ahora, Abraham le dice: soy superior a ti, yo era hospitalario con todos los viajeros. Recuerdan que Abraham, en medio del desierto, levantaba una tienda en el medio del camino o a orillas del camino para que cuando los viajeros pasen a hospedarse ahí, él les daba comida, les daba refugio y así. Era algo muy meritorio de lo que hacía Abraham. Pero Moisés le respondió, le dijo: mi comportamiento fue superior, porque yo alimenté al pueblo judío cuyos integrantes están circuncidados, y además tú vivías cerca de sitios poblados donde era fácil conseguir comida, mientras que yo alimenté a mi pueblo en el desierto con el man del cielo, o el maná, ¿cierto? Con el pan del cielo. Había otro mérito superior de Moisés con Abraham. Isaac le dijo: soy superior a ti, expuse mi cuello en el altar, ¿cierto? En la atadura de Isaac, ¿cierto? Que se reconoce, en señal de acatamiento, y divisé la Shekinah, o la divinidad. Moisés le respondió: pero tus ojos perdieron visión por lo que vieron. Yo logré hablar con la Shekinah cara a cara y mis ojos no perdieron fuerza. Esto lo alude a cuando Isaac tuvo que bendecir a Jacob y a Esaú, ¿cierto? Ya no veía y lo pudieron engañar, ¿cierto? Con los vellos del cabrito que le pusieron a Jacob. Todo, o sea, esta batalla la va ganando claramente Moisés. A ver, estamos diciendo que esto sea algo de quién es más superior, pero en cuanto a elevación, para ver cuál era la grandeza de Moisés y de cómo él podía bendecir a todas estas tribus. Jacob le dijo: yo luché con un ángel y lo derroté. Sabemos de eso también, el ángel de la muerte. Y Moisés le responde: tú luchaste con un solo ángel en tu dominio, la tierra. En cambio, yo subí al cielo. Subir al monte Sinai es como subir al cielo, es referencia a eso. El dominio de los ángeles, y allí derroté a una hueste de ángeles porque ellos preferían destruirme antes de dejarme recibir la Torá. Podemos verlo esto en unas parashas anteriores, de que los ángeles no querían que el pueblo recibiera la Torá porque ellos veían la Torá tal y como es. En cambio, la Torá venía codificada, pero los ángeles no la podían ver así. Entonces no querían que el pueblo de Israel recibiese la Torá. Pero Hashem dijo: ya que Moisés está más próximo a mí que todos los demás tzedekim, todos los demás justos, sus bendiciones serán más beneficiosas, por lo tanto, que bendiga a los israelitas o a las tribus.
Esa fue la razón de por qué esta fue las últimas bendiciones que un patriarca le podía dar a las tribus. Sabemos cómo fue antes y todo eso. Cada patriarca bendecía de alguna forma, ¿cierto? Abraham bendijo a Isaac y a Ismael, ¿cierto? Isaac bendijo a Esab y a Jacob, y así Jacob a las 12 tribus, más a las tribus de sus nietos, ¿cierto? Efraín y Menashe. Y así todos los patriarcas, hasta ahora Moisés también bendijo a todas las tribus. Y podemos ver las bendiciones que son maravillosas. Eso ya está descrito más adelante y es como para otra porción. Dice que antes de empezar las bendiciones, Moisés oró el Tehilim, ¿cierto? El Salmo 90, una oración de Moisés, el nombre de Dios. Allí menciona la corta duración de la vida humana. Los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años. Eso es como lo normal. Sin embargo, el alma humana sobrevive y retorna a su fuente y, y dice en Tehilim 91, dice, Hashem, oh Dios eterno, tú no has sido refugio para nuestras almas de generación en generación. Moisés comenzó con alabanzas a Dios, describiendo cómo él mismo se reveló en el monte Sinaí para entregar la Torá, o Matán Torá, en la entrega de la Torá. También destaca la grandeza del pueblo de Israel, porque de todas las generaciones solo ellos aceptaron de buena voluntad la Torá por sobre las otras 70 naciones, y esto los hacía merecedores de aquellas bendiciones. Moisés proclamó, Hashem se acercó al pueblo en el monte Sinaí como un novio que viene al encuentro de su novia. Hashem ofreció previamente la Torá a todas las naciones gentiles, pero estos lo rechazaron. Hashem se reveló a los descendientes de Sad y les preguntó, ¿quieren recibir la Torá? ¿Qué dice allí? Preguntaron, no matarás, respondió, entonces no podemos aceptarla. Dijeron nuestros antepasados. Esab fue bendecido a vivir por su espada. Podemos ver que en qué se convirtió Esab, Edom, ¿cierto? Roma, y era un pueblo que vivía para la guerra. Eso no es gran bendición. Entonces Dios ofreció la Torá a los descendientes de Lot, Amón y Moab, y ellos preguntaron lo mismo. ¿Qué dice allí? Hashem dijo, no cometerás adulterio. La Torá no es para nosotros, dijeron ellos. Nuestro pueblo se originó en el incesto de las hijas de Lot. ¿Podemos recordar eso? Cuando Lot, las hijas lo embriagaron y cada una tuvo hijo y de ahí nacieron Amón y Moab, los amonitas y los moabitas. Entonces, también Dios le ofreció la Torá a los descendientes de Ismael. ¿Qué leyes contiene? Preguntaron los descendientes. Dice, no robarás. Los descendientes de Ismael, cual era un ladrón y un secuestrador, protestaron. Este tipo de ley no es para nosotros. Todas las naciones de la tierra tuvieron la oportunidad de recibir la Torá para que después no reclamen. Si tan siquiera Dios nos hubiese dado la oportunidad, nosotros también habríamos aceptado la Torá, dijeron. Pero todos rechazaron la oferta. Solo los hijos de Israel aceptaron la Torá sin siquiera preguntar acerca de su contenido, diciendo en su lugar, haremos y luego escucharemos. Esa era la frase que los hizo famosos, por decirlo. Entonces Moisés proclamó la grandeza de Dios, excede cualquier descripción. En el Sinaí él trajo consigo solo una parte de las huestes celestiales bajo su mando, a diferencia del ser humano que despliega toda su riqueza el día de su boda. Esa es la comparación. Esto cuando alguien se casa, ojalá todo salga bien, no escatima los gastos. Entonces entregó a los judíos su ley ardiente, la Torá, la cual fue escrita por él sobre las tablas con su mano derecha. ¿Por qué se denomina la Torá como ley de fuego? La Torá existió previamente a la creación del universo. Eso lo pudimos ver cuando hicimos la primera parashat de Bereshit. Antes de ser entregada a la humanidad, fue escrita por Dios con fuego
sobre fuego blanco, fuego negro sobre fuego blanco. Luego Moisés la escribió con tinta sobre un pergamino. La Torá fue entregada en medio del fuego. Los ángeles que descendieron con Dios en el monte Sinaí eran de fuego. La montaña ardía. Fue entregada por Dios, quien es llamado un fuego consumidor. Y el rostro de delegado de Dios, Moisés, ¿cierto? Brilla. Cuando Moisés bajó del monte, brillaba como fuego. Entonces, tres elementos naturales jugaron un rol preponderante en la entrega de la Torá. Fuego, como está escrito, y todo el monte Sinaí humeaba. Esto se lo podemos ver en Shemot, en Éxodo. Agua, como está escrito también, en los cielos destilaron y las nubes gotearon agua cuando los israelitas precedieron luego de escuchar el primer y segundo mandamiento. Dios los revivió con el rocío que Él utiliza cuando sobrevenga la resurrección. Y tierra desértica, Dios deseaba enseñarle a los judíos que así como estos tres elementos son accesibles para todos, sin costo alguno, así es la Torá. Entonces, esta ha sido la porción del día de hoy. En cuanto a las bendiciones que el pueblo de Israel recibió, ¿cierto? De boca de Moisés, ya en sus últimas horas de vida, mereciéndolas así por haber aceptado la Torá. Podemos ver que Dios le ofreció la Torá a todas las naciones, pero todos tuvieron una excusa para no seguir los mandamientos, los preceptos que Dios dictaba en su Torá. Pero el pueblo de Israel, ellos sí la aceptaron. Y nosotros, como deseando esta Torá, también de alguna forma tratamos con su ayuda de seguir estos preceptos. Sabemos que muchos preceptos no los vamos a poder realizar porque fueron dados específicamente para un cierto tipo de persona, pero espiritualmente sí también hay una posibilidad de cumplimiento. Cosa que muchas personas no lo entienden porque leen la Torá literalmente y entonces no les viene esa revelación espiritual, no les viene esa elevación y creen que eso es solamente para el pueblo de Israel físico, no para un pueblo espiritual como Dios nos ha transformado a nosotros. Así que, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por esta porción última, ¿cierto? Número 54, Besota Berajá. Esta es la bendición que Dios nos tenía para nosotros durante todo un año y ya luego comenzar con lo nuevo, como ponerse otra prenda nueva, ¿cierto? Y seguir disfrutando de esta bendita Torá. Amén. Así que si alguien tiene algo que decir y se gozó con estas bendiciones o si tiene acotaciones, adelante. Bendiciones, mi hermana. Adelante, Adán. Está en su casa. Shalom, feliz sábado para todos, que Dios les Amén. bendiga. Gracias Miguel por tu tiempo, gracias Jacob por todas estas instancias que nos invitan a la reflexión siempre a través de la escritura. Yo de verdad estoy feliz porque es el proceso natural del término y recomienzo de un nuevo ciclo. Gracias al Creador que he podido entender que esta es una necesidad espiritual y un alimento permanente que tenemos que aprender a consumir. Así como todos los días consumimos de distintos tipos de alimentos a través de las redes sociales, el alimento físico, el sustento, pero este alimento cuesta entender que es una necesidad primordial. Y le doy gracias al Creador porque me ha permitido entender que no puedo dejar de año tras año volver a hacer el reinicio. Así que estoy feliz porque llegamos a este momento justamente que, como bien graficabas tú a través de Moisés, debe ser eh, el proceso de culminación en nuestra evolución espiritual año tras año.
pero también estoy un poquito triste, Miguel, porque también me pude enterar a través de las redes sociales que la nación de Israel físicamente está recibiendo un fuerte ataque y creo que justamente en este momento tan importante espiritualmente, eh, van nuestras plegarias, tenemos que unirnos en esa dirección porque el enemigo, la inclinación al mal, la negatividad, no cesa su lucha en contra de nosotros y nos lo demuestra de distintas maneras y yo creo que esta es una manera eh, artera de atacar justamente a la fuente de nuestra energía vital. Así que feliz por un lado, como digo, porque en lo personal, en el hogar, en lo espiritual, me permite esta oportunidad de disfrutar, de entender, de seguir creciendo, pero triste por el otro lado, pero sé que de alguna manera el Señor también va a mostrar su fortaleza, porque como dice por ahí, el gozo del Señor y justamente nosotros estamos saliendo del periodo más elevado de disfrute del Creador junto a su pueblo, tiene que ser nuestra fortaleza. Así que la invitación para mí, Miguel, es simplemente a expresar la gratitud, que lo hago a través de ustedes, y también a unirnos en plegaria para que la victoria, lo que Moisés representa y esta bendición alcance a esta nación también, que como digo es la fuente de inspiración para nosotros. Eso, muchas gracias, bendiciones para todos. Amén. Gracias por esas palabras, Adán, y por siempre estar acompañándonos en estas clases. Y claramente, como decía Adán, siempre nuestras plegarias están dirigidas al pueblo de Israel. eh, y es un pueblo que Dios siempre protege. O sea, van a pasar muchas cosas, han pasado cosas horribles, pero Dios está ahí siempre con ellos. O sea, no por eso nosotros vamos a dejar de orar por ellos, o de pedir por la paz para Israel. Pero Dios nunca nos va a dejar. Él prometió, como decía aquí en estas bendiciones, estar siempre y así lo va a hacer. Así que maravilloso. Gracias por esas apreciaciones, Adán. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no hay nada que decir, nos vamos a estar despidiendo ya para una próxima porción. Bereshit nuevamente, ¿cierto? El Génesis, con nuevas enseñanzas, con nuevos conocimientos y ser mejores personas cada día. Siempre tener primordial el amor a Dios, a Hashem y a nuestros prójimos. Así que vamos adelante, vamos por más. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, sigan disfrutando de este día. Nos vemos. A una próxima. Shabbat Shalom, Miguel, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, Shabbat Shalom, igual para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones.